¿Por qué las construcciones de la antigua Roma son tan resistentes? ¿No te lo has preguntado nunca? Y es que imagina por un momento que estás caminando por las ruinas de la antigua Roma. El sol cae sobre las piedras milenarias. El aire huele a historia. Y ahí, justo frente a ti, se alza majestuoso el Panteón, una cúpula de hormigón, la más grande del mundo sin refuerzo metálico, construida hace casi 2000 años y aún en pie. Sí, ahí está, sin grietas importantes, sin necesidad de andamios, imponente, inexplicable, eterno. Y ahora piensa en esto, muchos edificios modernos construidos en los años 60 o 70 ya están siendo demolidos por problemas estructurales. Y como seguramente has visto, algunos puentes colapsan por corrosión. Hay hospitales y colegios con menos de 60 años de vida útil que ya están en ruina técnica. Y entonces, ¿cómo es posible que los romanos, sin computadoras, sin cemento armado, sin maquinaria moderna, construyeran estructuras más resistentes que las nuestras? ¿Acaso sabían algo que nosotros hemos olvidado? Pues sí, y hoy te lo voy a contar. Así que prepárate, porque en este vídeo vamos a viajar al pasado, meternos hasta las entrañas de los edificios romanos, explorar los laboratorios donde se han hecho los descubrimientos más reveladores de los últimos años y entender cómo una fórmula de hace 20 siglos podría ser la clave del futuro de la arquitectura sostenible. Hola curiosas y curiosos de la historia, soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia. Y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Pues bien, lo que parecía magia romana, esa especie de alquimia que convirtió polvo, piedras y fuego en monumentos eternos, ha sido resuelto recientemente por la ciencia moderna. Y es que investigadores del MIT, de la Universidad de Utah y de otros centros de todo el mundo, llevan años analizando los restos de construcciones romanas para entender cómo demonios aguantan tanto. Y lo que han descubierto es fascinante. Los romanos, sin saberlo, inventaron un hormigón que se repara solo. Sí, has oído bien. Como si fuera un organismo vivo. Estás flipando, ¿eh? Pero antes de entrar en fórmulas y misterios geológicos, hagamos una pequeña prueba de asombro. ¿Sabías que los puertos romanos, construidos con ese hormigón mágico, siguen intactos bajo el agua del Mediterráneo después de 2000 años de oleaje, salitre y erosión? ¿Y sabías que el hormigón moderno empieza a deteriorarse a partir de los 40 o 50 años? Es como si los romanos nos dijeran desde el pasado: puedes tener toda la tecnología del mundo, pero si no construyes para durar, no sirve de nada. Pues bien, durante siglos, este enigma ha desconcertado a arquitectos, a arqueólogos y también a ingenieros. ¿Cuál era su secreto? ¿Cómo lo mezclaban? ¿Dónde lo aplicaban? ¿Y por qué, en pleno siglo XXI, seguimos sin igualarlos? Vamos a sumergirnos en una historia donde se mezclan ceniza volcánica, cal viva, agua salada y mucha genialidad romana. Así que te aviso que lo que vas a descubrir hoy te va a dejar con la boca abierta. Porque cuando termines de ver este vídeo, puedes que empieces a mirar los bloques de cemento de tu barrio con un poquito de vergüenza ajena. Así que vale, pongámonos en situación. Los romanos no eran simplemente unos locos por las piedras. Eran ingenieros con obsesión por la durabilidad. Construían para conquistar, sí, pero también para permanecer. Cada acueducto, cada calzada, cada anfiteatro era una declaración de poder de permanencia y también de civilización. Y para eso no bastaba con levantar edificios, no. Había que hacerlos resistir al tiempo, al clima, a los terremotos y también al olvido. Y vaya si lo consiguieron. O si no, mira el acueducto de Segovia, más de 800 metros de longitud, sin una gota de cemento moderno, apoyado solo en la precisión de sus bloques de granito. Y sigue ahí, imperturbable, sirviendo ahora de fondo para selfies y bodas en lugar de canalizar agua, sí, pero sigue en pie. O el Coliseo, ese monstruo de piedra y hormigón, donde cabían más de 50.000 personas, para ver espectáculos que hoy nos parecerían una mezcla entre circo romano y Juego de Tronos en directo. Pues bien, se calcula que se usaron más de 100.000 metros cúbicos de hormigón en su construcción. Y aunque hoy está parcialmente en ruinas, lo que ha resistido 2000 años sigue siendo estructuralmente sólido. Y como os he comentado al principio, no olvidemos el Panteón de Agripa, porque su cúpula de 43 metros de diámetro aún no ha sido superada. No, ni siquiera por el hormigón moderno sin refuerzos metálicos. ¿Pero cómo lo hicieron? Bueno, utilizaron una combinación de materiales progresivamente más ligeros en altura, reduciendo así el peso y dejando un óculo en el centro para quitar carga. Una maravilla de cálculo y de intuición arquitectónica. Ahora bien,
todos estos edificios se construyeron con una mezcla muy particular, lo que hoy llamamos hormigón romano, aunque ellos lo conocían como opus caementicium. Y aquí es donde empieza la verdadera magia, o mejor dicho, la química antigua aplicada sin saberlo. Porque la receta a primera vista parece sencilla. Cal viva, o sea, óxido de calcio, ceniza volcánica o pucholana, sobre todo de Puzzoli, a los pies del Vesubio, fragmentos de piedra o grava y, por supuesto, agua. Ingredientes fáciles de reconocer, pero el verdadero secreto no estaba solo en esa lista, sino en la manera en que los romanos los combinaban. Porque, por ejemplo, en lugar de apagar la cal por completo antes de usarla, como hacemos hoy para evitar accidentes, la añadían todavía en caliente. Eso que ahora los científicos llaman hot mixing, traducido como mezcla en caliente. Y lo que parecía una improvisación peligrosa resultó ser una genialidad de la ingeniería antigua. Y así, cuando un equipo del MIT, liderado por el investigador Admir Masic, analizó fragmentos de construcciones romanas, encontró algo sorprendente, que el hormigón contenía diminutos puntos blancos, como piedrecitas incrustadas, ¿sí? Si la mezcla se hubiera hecho bien, según nuestros estándares, no deberían estar ahí. Pero esos grumos eran restos de cal viva que no habían reaccionado del todo, y esa imperfección era, en realidad, la clave. Siglos después, cuando el agua de la lluvia o la humedad del suelo penetraba en las estructuras y llegaba hasta esas partículas, se producía una reacción química que rellenaba la grieta, es decir, el hormigón se autorreparaba. Imagínatelo. Una pared del Coliseo se agrieta y en lugar de desmoronarse, el propio material genera una costra mineral que la cierra desde dentro, como si la piedra tuviera capacidad de cicatrizar. Flipa, ¿eh? Este hallazgo quedó confirmado en un estudio publicado en 2023 en la revista Science Advances, y lo hizo con un título técnico que lo dice todo: Mezcla en caliente, perspectivas mecanísticas sobre la durabilidad del hormigón romano antiguo. Y la conclusión era muy clara. Esa mezcla en caliente generaba un hormigón con instinto de supervivencia. Pero todavía hay más. Cuando levantaban muelles o puertos, los romanos no usaban agua dulce, no, sino directamente agua de mar. Sí, hoy lo veríamos como una auténtica locura, pero aquel error favorecía la formación de minerales como la tobermorita y la filipisita, que con el paso de los años reforzaban aún más esa estructura. En otras palabras, el mar no destruía el hormigón romano, lo volvía más sólido. Así que mientras nosotros gastamos millones en el cemento Portland, el que usamos hoy en todas partes y que empieza a deteriorarse a los 40 o 50 años, las construcciones romanas llevan de pie 2000 años y todavía se hacen cada vez más resistentes. Es como comparar un yogur con fecha de caducidad con un queso curado que mejora con el tiempo. Y es que la geóloga Mary Jackson de la Universidad de Utah ha estudiado durante años los restos sumergidos de puertos como los de Baiae y Pozzuoli, y descubrió que la interacción constante con el agua marina, enriquecida en minerales, producía esos cristales de tobermorita y filipisita que no aparecen en el hormigón moderno. Así que mientras nuestros diques se desmoronan con la sal, los de los romanos se vuelven indestructibles. Y lo más asombroso es que ellos no entendían la química que había detrás. No sabían nada de reacciones exotérmicas, ni de silicatos hidratados, ni de mineralogía avanzada, ¿no? Lo que tenían era observación, experiencia y tradición. Sabían que la ceniza volcánica de Pozzuoli era especial y la usaban como si fuera polvo de oro. Y sin proponérselo, habían creado un material prácticamente eterno. Y es que lo pienso y me parece increíble. Hace más de 20 siglos, mientras gran parte del mundo seguía construyendo con barro y madera, los romanos ya levantaban puertos, acueductos y coliseos con un hormigón que no solo resistía al tiempo, sino que mejoraba con los siglos. Ahora bien, la gran pregunta: ¿por qué no hemos copiado esto ya? ¿Por qué seguimos construyendo con cemento que se desmorona? Pues por varios motivos. Primero, porque el cemento Portland, inventado en el siglo XIX, es más rápido, más barato y más fácil de producir en masa. Y claro, en una economía de consumo rápido como la nuestra, eso es lo que manda. Segundo, porque se había perdido la receta romana. Durante siglos, el conocimiento fue pasando de boca en boca, y tras la caída del imperio, se diluyó entre guerras, cambios de civilización y nuevas técnicas. Y tercero, porque hasta hace nada, nadie se había parado a analizarlo con lupa científica. Es ahora, con las nuevas tecnologías, cuando por fin podemos entender lo que los romanos ya sabían sin saber por qué. Y ahora todo esto está empezando a cambiar.
Varias universidades y también centros de investigación están trabajando para desarrollar versiones modernas del hormigón romano que sean más sostenibles, más duraderas y menos contaminantes. Porque sí, amigo mío, hay un detalle que lo cambia todo. El hormigón romano no solo es más resistente, también es mucho más respetuoso con el medio ambiente. Para que te hagas una idea, la industria del cemento moderno es responsable de cerca del 8% de todas las emisiones globales de CO2. Sí, una auténtica barbaridad. En cambio, la receta romana, basada en cal y ceniza volcánica, liberaba una fracción muy inferior de dióxido de carbono durante su producción. Es decir, además de durar siglos, era un material mucho más limpio. Y si hoy buscamos construir un futuro más verde, quizás la clave no esté en tecnologías futuristas, sino en un secreto escondido entre las ruinas de hace 2000 años. Interesante, ¿verdad? Y ojo, que esto no es solo teoría. Ya hay proyectos piloto que están poniendo a prueba estas ideas. En 2024, por ejemplo, se presentó en Italia un prototipo de vivienda construido con una fórmula inspirada en el hormigón romano. La meta, pues utilizarlo en lugares donde otros materiales fallan, zonas costeras, entornos húmedos o ciudades históricas que necesitan restauración, sin comprometer la durabilidad. Y no son los únicos, porque varias empresas están desarrollando hormigones inteligentes, ¿sí? Hormigones inteligentes, con microcápsulas autorreparadoras basadas en bacterias o en compuestos muy similares a los del Opus Caementicum romano. Y es que el redescubrimiento de este material no es solo un triunfo de la arqueología o de la química, es también un recordatorio, sí, un recordatorio que muchas veces el futuro se esconde en el pasado. Y si queremos construir un mundo más resistente, más sostenible y, ¿por qué no?, más sabio, tal vez deberíamos empezar por escuchar a los romanos. Porque después de todo lo que hemos visto, una cosa está clara. Ellos no solo levantaban imperios, también levantaban obras para la eternidad, sin grúas eléctricas, sin ordenadores, sin modelos 3D y sin entender del todo las reacciones químicas que estaban provocando. Y con todo ello, consiguieron un material que se regenera con el tiempo, se fortalece en agua salada y ha sobrevivido a terremotos, guerras y siglos de abandono. Flipa, ¿eh? Y lo más increíble es que la ciencia moderna ha necesitado más de 2000 años para descifrar su secreto. Así que la próxima vez que pases frente a una ruina romana, no pienses en lo vieja que está. Piensa en lo que aún sigue enseñándonos. Y ahora, como siempre, ¿y tú qué opinas? ¿Deberíamos volver a construir como los romanos? ¿Crees que el futuro pasa por rescatar lo mejor del pasado? Déjamelo en los comentarios. Dale un buen like a este vídeo si te ha gustado, que es gratis y me ayudas mucho, mucho, mucho. No olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras historias. Y comparte este vídeo y pásaselo a algún amigo y así nos conoce más gente. Ah, y también sígueme en Instagram en JJPriegoTV, porque allí también cuelgo vídeos muy pero que muy interesantes, tanto de historia como también de ciencia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.